Hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Melissa Granados y quiero darles a todos la bienvenida a nuestro familiarizados con la sociedad latinoamericana de vida. Te cortas un poquito, Melissa, pero... OLLS en la Universidad de California, Berkeley. Nosotros somos un grupo estudiantil enfocado en mejorar nuestras habilidades de liderazgo mientras promovemos un sentido de comunidad a través de nuestros diversos comités y eventos que organizamos. Como parte del comité de foro, nuestro propósito es informar sobre los problemas que ocurren en América Latina y al mismo tiempo concientizar sobre las barreras que a menudo son inexploradas a nivel mundial. Hoy tenemos 3 increíbles invitados. Primero, el doctor Sergio Litioka, de la Facultad de Cirugía de Bioéticas Globales en la Universidad de Miami. Y nuestros siguientes invitados son Pedro. Melissa se cortó un poquito. ¿Me escuchas? Defensores de los derechos indígenas y territorio maya en México y en Yucatán, México. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así que escriban sus preguntas y ya. La bienvenida a nuestro primer orador de la noche, el doctor Sergio Litioka. Hola Melissa, hola Carlos, gracias por esta invitación. Alexa, es un gusto estar aquí con ustedes. Es un poquito tarde aquí en el este de los Estados Unidos, pero me da mucho placer poder acompañarlos. Y vamos a conversar un poco, por lo menos de acuerdo a mi opinión, acerca de cómo están planteándose las cosas con la pandemia en América Latina. ¿Cuáles son las consecuencias que estamos sufriendo en este momento en la región y cuáles son las posibilidades o perspectivas, por lo menos a corto o mediano plazo? Obviamente, cuando hablamos de América Latina, quiero dejar en claro que todos sabemos que no es una región homogénea. En general solemos hablar de América Latina como un todo, pero América Latina tiene regiones y subregiones con diferentes culturas, con diferentes realidades económicas, incluso dentro de las mismas ciudades, por consiguiente, y políticas. Por consiguiente, les pido disculpas por la generalización al hablar de América Latina. No sé si puedo compartir mi pantalla para poder pasar las presentaciones, Ahí estamos. si me permiten. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Perfecto. Sí. Bien. Entonces déjenme poner esto en modo de presentación. Tenemos numerosas realidades distintas en América Latina. Algunas están vinculadas a tradiciones históricas, otras están vinculadas a movimientos políticos, pero básicamente podemos decir que hay factores que son comunes, si bien como dije antes, hay circunstancias muy distintas entre los países, pero hay factores comunes. Uno de esos factores, vamos a mirar un poco primero cuál es la realidad de los sistemas de salud en América Latina. En general, en la mayor parte de los países existen 3 subsistemas, con distintas denominaciones, con distintos nombres y con distintos fondos de financiamiento. Pero básicamente podemos hablar que tenemos el sistema privado, que es el sistema posiblemente el que pueden llamar el sistema de prepago o de seguro o cualquier denominación que tenga en su país, y que en general abarca un sector bastante pequeño de las poblaciones, el sector con más poder adquisitivo. Un sector intermedio que puede ser la seguridad social, en muchos casos con distintas denominaciones también. En México, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, las obras sociales en Argentina, y así en distintos países, en donde los sistemas se financian por medio de aportes del empleado y del empleador. Y finalmente, los sistemas llamados universales, que no son tales,
que son el sistema de la salud pública. ¿Por qué digo que no son tales? Porque si bien en general en la mayor parte de los países de América Latina existe accesibilidad al sistema de salud para aquellos que no tienen recursos o que no tienen trabajo y por consiguiente carecen de esa seguridad social, en general la calidad es bastante dispar. La accesibilidad depende de cuán congestionado, en condiciones normales, estén los sistemas públicos y por otra parte la ubicación geográfica de los mismos, que haga que tal vez en sistemas públicos que están ubicados en ciudades capitales haya un poco más de infraestructura o de capacidad para poder mejorar la calidad de la atención, mientras que en aquellos lugares que están apartados de las ciudades principales, la calidad decae. Decaen los recursos, no necesariamente la calidad de recursos humanos, pero sí la calidad de tecnología para eso. Por consiguiente, los sistemas de salud en América Latina son fragmentados, hay numerosos sistemas o subsistemas paralelos, y ya en condiciones normales, por patologías que tienen que ver con patologías crónicas no comunicables, fundamentalmente diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, existe ya una sobresaturación del sistema público en general. A esto le sumamos enfermedades infecciosas en situaciones, en países como donde dengue o Zika en su momento han sido endémicos, incluso malaria, dependiendo de la zona. Entonces encontramos que ya de por sí hay sistemas que están sobresaturados en la demanda normal que tiene un sector de la población para poder acceder a alguna forma de tratamiento o de resultado de su sistema de salud. Ahora, cuando todo este sistema, que ya de por sí está sumamente estresado, sumamente exigido, se le sumó la aparición de COVID, nos encontramos que tenemos una serie de problemas serios en la región. Primero, la volatilidad financiera. La volatilidad financiera significa que países como Argentina, países como Brasil en su momento, incluso México, tienen distintos altos y bajos. Posiblemente de la región de América Latina, el país financieramente más volátil de todos sea la Argentina, con una historia crónica de default que se perpetúa a través del tiempo, aunque no defaulten, pero con crisis económicas crónicas, con déficits muy abultados y con sistemas de gobierno que en general responden poco a los intereses de la producción en sí. Pero tenemos otro elemento más que también actúa. Decíamos antes que uno de los elementos, uno de los componentes de los sistemas de salud en América Latina son los que están basados en el aporte del empleador y empleado, o sea, de quienes tienen trabajo. El sector informal en América Latina, dependiendo de los países, es sumamente alto. Perú, por dar un ejemplo, tiene una informalidad del 70 o 75%. ¿Qué significa el sector informal? Son aquellos que trabajan pero no tienen ninguna cobertura social, cuentapropistas. Pueden ser vendedores ambulantes, pueden ser taximetristas que no tienen protección con algún tipo de sindicato o de seguridad social, pueden ser personas que hacen trabajos ocasionales de mantenimiento, de plomería, lo que se les ocurra, personas que trabajan y viven en el día a día. Esta gente, como pueden imaginarse, no tiene ninguna clase de cobertura, o sea que el único lugar a donde pueden concurrir para recibir atención médica es el hospital público, como hablábamos antes. No tienen lugar en ninguna otra institución. Y por consiguiente, en países como Perú, países como Ecuador, con prácticamente una inexistente clase media y un gran sector informal, los hospitales públicos se ven sobresaturados. A esto le sumamos la crisis humanitaria generada por los casi 5 millones de venezolanos que, en razón del régimen de Maduro, que ha provocado hambre, que ha provocado persecución política, que ha provocado muertes, encarcelamientos injustos y básicamente una burla a la democracia, han tenido que salir del país. Estos 5 millones de venezolanos
que en condiciones normales, y si alguien les prestara atención, sería una tragedia humanitaria de condiciones. Sin embargo, por razones que escapan a mi entendimiento, hay un silencio bastante ensordecedor, diría, si me permiten la comparación absurda, entre una población que ha sido expulsada de su país y que tiene que estar consiguiendo su ubicación en otros países que los reciban, fundamentalmente Colombia, fundamentalmente Ecuador, Perú, en cierta medida Argentina, Chile. Ahora, ¿qué pasa? Estos 5 millones de venezolanos forman parte también del sector informal, porque aunque trabajen, en muchos casos no tienen residencia legal. Y aparte de no tienen residencia legal, al no pertenecer al país y no tener los documentos del país, también tienen su entrada a los hospitales dificultados. Algunos de estos picos, debido a esas dificultades, han intentado volver a Venezuela y han sufrido las consecuencias de un régimen que los acusó de volver y encima contaminarlos con COVID. Absurdo que vamos a ver se relaciona con la politización de COVID en la región. Y básicamente y principalmente que cuando comienza la pandemia, comienzan a desarrollarse extensos pero inefectivos cierres de países con políticas totalmente incoordinadas, no basadas en razones epidemiológicas, sino basadas en prejuicios o basadas en la ignorancia de quienes tenían que llevar a cabo estas políticas. Esto tuvo consecuencias gravísimas para las poblaciones. Imaginen, por ejemplo, el caso de Argentina, el país que ha tenido el lockdown más largo en el mundo desde que comenzó el COVID, en donde miles y miles de comercios han cerrado porque simplemente la respuesta de una salud pública totalmente inefectiva fue cerrar las posibilidades de que la gente pueda comunicarse, pueda trabajar, pueda circular por las calles. Y ha generado también otro tipo de situaciones, como vamos a ver en un momento. Pero como si todo esta situación fuera poco, tenemos otro problema más. Y es que, de acuerdo a Transparencia Internacional es una entidad no gubernamental que desde hace más de una década y media mide las percepciones de corrupción por parte de distintos sectores de la población. Todos los años se eleva un informe, como vamos a ver en un momento. Pero una de las percepciones que tiene la población, hablo de percepción para que se entienda bien. Cuando hablamos de percepción no estamos hablando necesariamente de que haya pruebas, es lo que la gente siente. La Transparencia Internacional mide percepciones en cómo es el trato con la autoridad, cómo es el trato con el sistema judicial, cómo es el trato en los hospitales, en cuanto al intercambio de situaciones para poder acceder a todo lo que tenga que ver con la gobernanza de un país, o sea, todo el sistema público, desde la justicia, la educación, la salud, etc. Y lo que encuentran es que la percepción de la gente con respecto a los sistemas de salud es que son corruptos. Entonces, ustedes ven que a medida que avanzamos, Jamaica, Uruguay, Bolivia, hay cada vez una mayor percepción, insisto, esto no significa que así sea, significa que la gente piensa que hay autoridades que cobran sobornos para admitir gente, que hay compras que no se necesitan, hay desperdicio de recursos, y entonces Colombia, Brasil, Venezuela, Chile están a la cabeza. Esto no significa que sea cierto, pero significa que es una percepción que tiene la gente. Y cuando existe esta percepción y desconfianza en cuanto al sistema en general de gobierno de un país. Y esto se correlaciona con los índices de percepción a la corrupción que todos los años Transparencia Internacional publica. Para el año 2019, en América Latina, la mayor parte de los países de América Latina, Centroamérica y México están en los índices más altos de corrupción, el más alto Venezuela, posiblemente, Cuba no hay datos en Cuba, Estados Unidos posiblemente a raíz de lo que está ocurriendo con la presidencia de Trump, aumente también su percepción de corrupción, porque se han visto cosas en Estados Unidos que a mi criterio son totalmente novedosas en un país que tenía un cierto apego a las normas de la ley, cosa que parece, por lo que estamos viendo, que
si bien el sistema está resistiendo, pero hay también un silencio bastante significativo con respecto a actitudes de algunos del sector de gobierno actual. Y ustedes ven que la situación de América Latina se correlaciona. Y acá hay una diferencia. Uruguay, Chile y Costa Rica son 3 países que tienen mejor índice de gobernanza, o sea, donde la gente percibe que el sistema no es tan corrupto como en otros países. Uruguay tiene una larga tradición republicana que ha sido, en algún momento sufrió un golpe de Estado, pero aún así todo tiene una larga tradición republicana. Chile está atravesando problemas en este momento y Costa Rica más o menos también tiene una tradición republicana importante. Y en general, Uruguay, también que es un país pequeño, pero ha sufrido hasta el momento los menores embates de COVID. O sea que parece existir un paralelo entre la confianza de la gente en su gobierno, independientemente del color político de este gobierno, y la respuesta que da este gobierno en cuanto a poder, en lugar de hacer cierres masivos, poder hacer cierres sectorizados por donde se detectan problemas de aparición de nuevos casos de COVID. Con lo cual, la economía uruguaya ha sido una de las que menos sufrió en la región. Pero claro, en América Latina tenemos al presidente López Obrador, que invocaba al inicio de la pandemia con sus 2 estampitas en las manos, que las estampitas lo protegían del COVID, y que invitaba a los mexicanos a bailar y encontrarse por las calles, porque de todos modos el COVID no existía. Después tuvo que retroceder, pero la ineficiencia del presidente mexicano ha sido prácticamente responsable. Y fíjese qué interesante, porque tanto Trump en los Estados Unidos como López Obrador, en teoría ideológicamente opuestos, han coincidido en el mismo desmanejo e ignorancia con respecto al manejo del COVID. En Argentina, el ministro de Salud, Ginés González García, cuando ya la pandemia era un hecho en Asia y comenzaban a verse los casos en Europa, fundamentalmente en Italia, declaraba que no había peligro para que el coronavirus llegara a la Argentina porque era verano y además porque China quedaba lejos. Lo estoy citando prácticamente, o sea, es el ministro de Salud. Los niveles de ignorancia son ofensivos. Y claro, el mejor discípulo del presidente Trump en Brasil, el presidente Bolsonaro, dijo que el coronavirus era una gripeciña, una pequeña gripe, y que no había que hacerle caso. Él se enfermó, tuvo posiblemente la mejor atención, como lo ha tenido Trump, pero muchos brasileños pagaron el precio a su desinterés y a su ignorancia en el manejo de la situación, y lo están pagando actualmente. En Nicaragua, lo mismo, otro líder, en este caso de la izquierda radical, sostiene que solamente que ellos tienen el COVID bajo control, como no ocurre en los países capitalistas, como si el virus dependiese o eligiera para enfermar si usted es capitalista, socialista o anarquista o libertario. Asombra esta calidad de líderes en la región. Pero además empezaron a aparecer abusos a los derechos humanos que fueron disfrazados como medidas de mitigación. Y básicamente Venezuela, El Salvador, Paraguay y Argentina, muchísima gente fue confinada en forma forzada en lugares manejados por el Estado en condiciones totalmente insanitarias. No se consideraban las normas de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a los límites del cierre mandatorio, de la cuarentena mandatoria, y mucha gente sin haber sido testeada fue detenida por 14 días o más. Y en muchos casos el confinamiento se utilizó como una medida de castigo a opositores políticos. Esto particularmente ha pasado en Argentina, ha pasado en otros lugares en donde incluso ha habido gente que murió, porque aparte el gobierno argentino hizo una diferencia muy simpática, que fue que acusaba a los ricos, esto lo hicieron en otros países también, de haber traído la enfermedad porque los pobres no viajan. Entonces creó una serie de divisiones dentro del país en donde las personas que habían, y que evidentemente el virus vino de afuera, el virus vino de China, entonces quienes se contagiaron en el exterior eran los responsables de
los castigos que sufría la gente del pueblo que no podía viajar. En Argentina, esta situación llevó a un abuso en donde, con una paralización del sistema judicial y con una paralización del Congreso, en donde distintos estados, Argentina es un gobierno federal, como lo es México, como lo es Brasil, distintas provincias tomaron medidas totalmente anacrónicas y absurdas, como es prohibir el ingreso a la gente que vivía en esa provincia, sin ninguna clase de medida o racionalidad sanitaria, simplemente por utilizar abusos de autoridad o para imponer determinadas facciones en cuanto al manejo de la situación. Esto hizo que un grupo de personas, entre las cuales yo me incluí, hiciera una carta abierta en donde establecíamos que la democracia estaba en peligro. Ya no era un problema simplemente del SARS-CoV-2, sino que era un problema en donde el SARS-CoV-2 servía como excusa para que un gobierno elegido democráticamente, pero con un hondo raigambre autoritario, tratara de utilizarlo en su beneficio, creando separaciones entre familias, creando divisiones totalmente artificiales y básicamente creando numerosas muertes que han sido denunciadas a Human Rights Watch, porque hay gente que ha muerto en comisarías, hay gente como en este caso que con niñas, con una hija con un cáncer terminal, no le han permitido regresar a su provincia luego de haber viajado a una provincia limítrofe para que su hija recibiera tratamiento paliativo. Hubo otra mujer también con un cáncer terminal que imploraba porque llegara su padre de otra provincia y el padre nunca le hicieron un test de COVID, pero simplemente no lo dejaban pasar porque venía de una provincia a otra, a pesar de esta situación. Estas situaciones se replicaron, esto es simplemente una muestra, se replicaron por cientos. Y esto, aparte de asesinatos, por otra parte, como el caso de Facundo Astudillo y otros casos en Argentina. Esto es solamente un ejemplo, pero a esto le sumamos lo que ha ocurrido en Nicaragua, lo que ha ocurrido en Venezuela, con los emigrados que retornaban, con lo que ha ocurrido en otros países. Y realmente la situación de América Latina ha sido grotesca, no solamente por la pandemia, sino por la utilización política de la misma. Y también la utilización política de la misma hace que hoy día, esta nota es del 2 de noviembre, hace exactamente un mes, pero lo puedo mostrar hoy. Argentina, si bien está, digamos, hay sectores que están trabajando para tener vacunas más o menos que están siendo experimentadas de manera con cierta transparencia, como es AstraZeneca, Moderna o Pfizer. El gobierno ruso le ofreció 25 millones de dosis, que después ahora actualmente son más de 50 millones de dosis, de la vacuna que no tiene, salvo un artículo en Lancet, es una vacuna por adenovirus, no tiene ninguna transparencia en la manera en que se ha desarrollado, en la manera en que se ha perfeccionado, no tiene ningún control externo, ningún monitoreo independiente, y lo mismo ocurre con la vacuna china, en donde Sinopharm, que son las vacunas, o Sputnik en el caso de la vacuna rusa, de Gamaleya, el laboratorio de las Fuerzas Armadas rusas, ninguna de estas tiene hasta el momento ningún escrutinio de ninguna agencia internacional. Porque cuando hablamos de cualquiera de las vacunas que están en experimentación en este momento, todas esas vacunas, puedo nombrar a Pfizer, puedo nombrar a Moderna, puedo nombrar a AstraZeneca y muchas otras más que están en desarrollo, tienen monitoreos internacionales. Es decir, que no es solamente lo que dicen los investigadores o los que están trabajando, sino que hay, y esto es norma en todas las investigaciones en vacunas, hay un comité externo independiente que revisa constantemente los datos. Es un comité de monitoreo de datos, ese es el nombre, o Safety Monitoring Board, que lo que hace es justamente estar atento a que no haya eventos adversos que no han sido declarados o situaciones que escapen del conocimiento de los reguladores. Nada de esto ocurre con la vacuna rusa hasta el momento y con la vacuna china. Pero, sin embargo, una ex miembro del gobierno argentino, Alicia Castro, ex embajadora
en Rusia, es embajadora en Venezuela, le pide al gobierno que no confíe en la vacuna de Oxford para el coronavirus, que es AstraZeneca, y pruebe la rusa, china y cubana. ¿Qué grado de estulticia tiene que tener la mentalidad de una persona para basar la seguridad de una vacuna en razones políticas y no en razones humanitarias? Entonces, como les decía antes, Argentina está adquiriendo 25 millones de dosis de vacunas rusas. Y lo interesante del tema es que por las informaciones que tengo hasta el día de hoy, tal vez esto cambie mañana, pero hasta la población argentina no va a poder decidir en principio qué tipo de vacuna recibe. O sea, al que le toca la rusa, le toca la rusa, al que le toca otra, le tocará otra. Cosa que es un absurdo también, porque tiene que ver con la capacidad de decisión de la gente acerca de lo que quiere y no quiere vacunarse. Y lo más terrible de todo esto es que lo que nosotros intentamos es que haya confianza en la vacuna, porque en la medida que no haya vacunación masiva, si hay una vacuna efectiva, vamos a vivir con COVID por mucho tiempo y la economía y nuestras vidas no resisten esto. Entonces, cuando hablamos de este tipo de situaciones, lo que estamos haciendo es generando un daño inmenso en la credibilidad de la población con respecto a la transparencia y al uso, a las intenciones secundarias para el uso de la vacuna. Cuba también hace su parte, inyecta a 20 voluntarios con su vacuna soberana. Soberana, no sé qué será, pero bueno, todas estas son vacunas que nuevamente Sinovac y Sinopharma son las vacunas chinas. Y la vacuna rusa fue aparte testeada en aberraciones éticas, porque para aquellos que no trabajan en ética de investigación, yo sí lo hago, ustedes nunca elegirían al personal de las Fuerzas Armadas como sujetos de experimentación primarios, porque a menos que sea una patología que afecta a las Fuerzas Armadas, se entiende que el personal de las Fuerzas Armadas, por su orden jerárquico, obedece. Entonces, uno de los principios básicos desde Nuremberg en cuanto a la experimentación con seres humanos después de las atrocidades nazis es el consentimiento libre del sujeto de investigación. Y no hay manera de tener consentimiento libre cuando usted forma parte de una estructura como son las Fuerzas Armadas. Esto no quiere decir que no se pueda hacer experimentos con gente de las Fuerzas Armadas, pero siempre se utiliza en aquellos aspectos que involucran a la gente de las Fuerzas Armadas, enfermedades que los pueden involucrar a ellos, y con salvaguardas específicas para asegurarse que tienen la libertad de poder decir que no. Esto no ha ocurrido en Rusia, no ha ocurrido en China, y forma parte de otro de los grandes abusos a los derechos humanos que posiblemente en algún momento se escriba cuando toda esta pesadilla con COVID haya concluido. Pero mientras tanto, los hospitales de muchos países en América Latina, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Colombia, muchos hospitales han colapsado y la gente terminaba, y los cementerios colapsaban, y los sistemas de salud colapsaban. Esto ha ocurrido en este momento, hay un descenso del pico en el hemisferio sur, pero esto ha generado una cantidad cuantiosa de muertes, no necesariamente todas registradas con respecto a COVID, con gente incluso muriendo en la calle porque los servicios funerarios no daban abasto, y menos aún la posibilidad de ingresar a un hospital. Entonces, esto es lo que estamos viendo hace aproximadamente unos 15 días atrás, y ustedes ven cuál es la distribución de acuerdo al Johns Hopkins, al centro de Johns Hopkins que está siguiendo día a día el panorama del COVID en el mundo. Ustedes ven cómo está distribuido. Estados Unidos, lamentablemente, es una aberración dentro de los países industrializados por la cantidad, que también tiene que ver con un gobierno totalmente desinteresado e ineficiente para el manejo de la enfermedad. Pero esto a mí siempre me interesa. ¿Cuál es el sentido ideológico de algunos que cuando todo había sido hecho mal en Argentina al principio del tiempo, escriben en la prensa internacional
que la coordinación en Buenos Aires entre los 3 niveles de gobierno ha sido tan fuerte en salud pública como en económica, así como la protección, las medidas de protección, que está mostrándole a Argentina al mundo cómo es la respuesta humana al COVID. Y la respuesta humana al COVID en Argentina es que después de la cuarentena más larga del mundo, la cantidad de muertes por habitante, de muertes por COVID ajustada por cantidad de habitantes, es la tercera en el mundo. Hoy. Esto es del día 16, esto es del día de hoy, esto es de diciembre 4. Fíjense que para el 16 de noviembre teníamos para Argentina 35.400 casos, en Brasil 165.000 y en México 98.000 casos. Muertes, me refiero, no casos, muertes por COVID. Y al día de hoy, en Argentina ya estamos casi en los 40.000 casos, en México 107.000 casos de muertes por COVID y 174.000 muertos por COVID en Brasil. Entonces, fíjense que a pesar de haber sido el ejemplo, supuestamente, de acuerdo a algunas personas que vayan a saber qué instrumentos de medición usan, del mundo en Argentina, o las políticas de Bolsonaro en Brasil, o lo de López Obrador en México con sus tarjetitas, cuando ustedes lo comparan con América Latina, estos países están a la cabeza, y están a la cabeza mundial en cuanto a muertes por habitante. Si ponemos aparte a los Estados Unidos, que es otro ejemplo de una aberración en una cara inmensa. Entonces, México, Argentina y Colombia están entre los peores países de respuesta al COVID. En el mundo. No sabemos qué va a pasar con esta segunda onda ahora en Europa. Y posiblemente vamos a pagar las consecuencias en Estados Unidos por estos dislates que estamos viendo. Pero lo de América Latina, cuando nosotros vemos las consecuencias políticas, sociales, económicas, epidemiológicas de COVID, nos hacen ser bastante pesimistas con respecto a la posibilidad de recuperación, por lo menos en el corto o mediano plazo, aunque la pandemia desaparezca. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que tenemos en América Latina en tiempos de pandemia? Las respuestas, como les decía, han sido heterogéneas. Los países que tienen mejor gobernanza, esto es, en donde la corrupción es menor, o por lo menos los indicadores de corrupción es menor, Uruguay, Chile y Costa Rica, han tenido un mejor desarrollo. Esto no quiere decir que estén exentos de lo que ha pasado con COVID, pero han tenido una mejor respuesta. Y es evidente, por lo menos para mí y para muchos, que la gobernanza, la confianza en las autoridades es fundamental. Y los 3 países que menciono, con sus diferencias, Chile tiene graves problemas desde el último año, pero aún así todo tiene una tradición, por lo menos desde que se fueron las Fuerzas Armadas del gobierno, tenía, espero seguir hablando en presente y no decir, tenía una tradición democrática acentuada. Si a esto le sumamos una ideología totalmente disfuncional, sesgada del liderazgo político, esto ha contribuido a la... No sabemos cuánta gente ha muerto que no debía haber muerto a no ser por estos alucinados que han llevado esto a esta situación. Y estos son los factores, digamos, generales de ahora, pero prevalente como un factor constante son las inequidades, la informalidad y la respuesta muy limitada del Estado, lo que también ha contribuido. A todo esto sumamos los abusos que se han desarrollado en sectores, sobre todo sectores más con más desventajas socioeconómicas, y nos encontramos con una receta en la cual yo no quiero dejar un viernes a la noche con una imagen tan pesimista, pero realmente tengo mucho escepticismo en cómo 2021 se va a presentar para América Latina. Gracias.
Ok, bueno, aquí tenemos una pregunta. En su opinión, sí me pueden escuchar, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ok, perfecto. En su opinión, ¿cuáles serían las soluciones necesarias para garantizar un sistema de salud pública más equitativo que podría resistir una crisis de salud pública en el futuro? Sería muy aventurado de mi parte si yo dijera todas las soluciones, sería hasta falso. El problema subyacente en casi la mayor parte de los sistemas de salud de América Latina, y excluyo en cierta medida Uruguay, no conozco mucho Chile, excluyo en cierta medida Costa Rica, es la corrupción. Se pierde mucho dinero en corrupción que no va a la salud pública, si bien teóricamente tendría que estar destinada a la salud pública. La corrupción es un problema endémico serio. Posiblemente es necesaria una discusión en serio por parte de, iba a decir de la clase política, pero una gran parte de la clase política está comprometida en aspectos de corrupción. Les doy un ejemplo para los que no conocen. En Argentina, mi país de origen, mi país nativo, todo el sector de lo que sería la seguridad social está manejado por los sindicatos que nuclean las distintas especialidades. Por ejemplo, los señores que trabajan, las señoras que trabajan como gastronómicos en restaurantes, en bares, tienen su sindicato. Quienes trabajan en comercios tienen su sindicato. El que trabaja en televisión tiene su sindicato y así cada sector tiene su sindicato. Estos sindicatos son los que reciben dinero por parte de los trabajadores y por parte de los empleadores de estos trabajadores, y con ese dinero tienen que proveer la salud cuando la necesitan de sus empleados. Pero una gran parte de la actividad política de la Argentina, cuando no de los fondos personales, se financia a través de ese dinero de manera irregular. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de gasto en salud en Argentina, hablamos de un número. Pero en ese número no se suma todo lo que se pierde y que no va a salud, pero que está anotado como salud. No me extrañaría que lo mismo ocurra en México, no sé cómo es la situación en Colombia. Entonces, obviamente tiene que haber menor corrupción, tiene que haber un sistema judicial que funcione, pero fundamentalmente la corrupción yo creo que es el factor fundamental que sufre toda América Latina, en mayor o menor grado en este momento, y que impide el desarrollo, el progreso, y que aparte atenta contra la democracia, porque ustedes ven que cuando la gente se cansa de la corrupción, sale a las calles a reclamar, pero no reclama contra algo, un cambio de sistema, reclama en general que se vayan todos, o elige mesiánicos como Bolsonaro, o eventualmente puede ser como López Obrador, discúlpeme, o sea, elige, o como Trump, si los quieren, por otros motivos en Estados Unidos. La gente elige líderes populistas que prometen acabar con las élites. Y en general lo que hacen es agravar el problema. Entonces, si yo tuviera que dar una respuesta, no la tengo en cuanto a todo lo que hay que hacer para cambiar, pero requiere falta que se desaparezca la corrupción y un sistema judicial independiente en serio. Requiere más república, y una república que funcione como tal, y no donde los votantes vayan a votar cada tanto tiempo solamente para cumplir una función y que después su representatividad como ciudadano sea inexistente. Y muchas gracias, Sergio. En este caso, si el público tiene alguna otra pregunta, por favor de escribirla en el chat, en el Q&A chat, y bueno, y pues las podemos responder al final. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Sergio Litoca por compartir con nosotros su trabajo y experiencias acerca del tema. Como dijo Tatiana, por favor no olviden, si tienen cualquier pregunta la pueden poner en la sección de QIA. Y ahora podemos darle la bienvenida a nuestros últimos oradores de la noche, Pedro y Russell, quienes nos platicarán un poco sobre sus experiencias acerca del COVID-19 en tierra indígena y la lucha por los derechos mayas. Muchas gracias a cada una y cada uno de ustedes, jóvenes. Es un
enorme gusto estar compartiendo con ustedes este espacio y agradecidos por la invitación que nos hayan hecho para acompañarles en este espacio y platicar un poco sobre nuestra experiencia aquí en la península de Yucatán, en este país tan complejo, tan difícil como se ha señalado por el doctor que me antecedió. Y bueno, voy a entrar en algunos detalles sobre esta experiencia que nosotros estamos viviendo en la península de Yucatán. En el marco de esta coyuntura pandémica que tiene que ver con un año, este año 2020, ha sido particularmente difícil para nosotros. En el mundo, pues bueno, nos tocó tal vez por igual con el COVID. Todos los países del mundo tienen una situación complicada y tal vez para nosotros los indígenas, pues se complica un poco más por muchas otras razones. Una primera situación es que en esta zona donde nosotros vivimos, mucha gente todavía vive de cultivar su tierra, de sembrar maíz, de hacer esto que conocemos como milpa, en donde sembramos una cantidad de productos que nos sirve para alimentarnos. La mayoría de la gente que hace milpa en este espacio sembramos no solo maíz, sino calabaza, sembramos chile, sembramos cacahuate, cebolla, sembramos camote y muchos otros productos como frijol, diferentes tipos de frijol. Y bueno, en marzo que empezó la pandemia aquí con nosotros, pues estábamos en la época de esperar que cayera la primera lluvia para sembrar nuestras milpas. Y bueno, en tanto esperábamos esta primera lluvia, pues comenzaron a llegar las primeras situaciones de enfermedad, de contagios por el coronavirus. Y bueno, la primera lluvia llegó cuando muchos mexicanos estaban ya infectados y estábamos ante la situación de crisis, de salir o no salir, de que bueno, difícilmente nos enfrentamos a esta realidad que los gobiernos tal vez no pensaron. Escuché que el doctor decía que muchos son ignorantes o de mala fe y creo que es verdad, porque una de las cosas que nos dijeron es que debemos quedarnos encerrados en casa. Y bueno, son varios problemas que tuvimos que enfrentar. En algunas ciudades un poco grandes, pues hay mucha gente que no tiene casa o que renta casa. Y bueno, cuando se ve en la imposibilidad de salir a trabajar, pues no tiene dinero para pagar la renta de la casa. Entonces tendría que pensar si sale a trabajar y se contagia o se queda en casa y luego lo tienen que desalojar por el dueño de la casa. Lo otro es que la gente de los pueblos que tienen que salir a trabajar, pues viven el día a día y no son empleados que tengan seguro social, no son empleados que tengan las garantías de la ley, no son, pues es gente que trabaja en el campo o los llamados subempleados. Entonces, quedarse en casa es una situación complicada.
pero bueno, quienes vivimos del campo, creo que pudimos movernos un poquito más. Tuvimos que salir a la milpa y sembrar con la primera lluvia que había caído. Pero después el problema es que pasaron 15 días, los primeros 15 días, 3 semanas que sembramos, vino una racha de lluvias muy fuertes y se inundaron todas las milpas, y esto es en toda la península de Yucatán. Y bueno, perdimos esa primera siembra por una inundación enorme, donde se perdieron pues no solamente las milpas, sino muchas casas, muchos animales, animales domésticos y animales salvajes también, animales silvestres, como la tortuga, por ejemplo, ante las inundaciones, y todos los animales que difícilmente pudieron buscar un refugio también perdieron la vida. Entonces, cuando logramos que el agua se fuera, se secara, porque además fue una situación muy difícil, no como en años anteriores, cuando venían estos temporales de repente muy fuertes de lluvia, en 3 días, cuando mucho, ya el agua se había escurrido, se había secado. Pero en esta ocasión no pasó eso, sino el agua se mantuvo por mucho tiempo, casi 15 días, 3 semanas, y en algunos lugares hasta el día de hoy, desde abril que comenzaron las inundaciones, hasta el día de hoy hay muchos lugares todavía con bastante agua, lugares inundados. ¿Y a qué se debió esto? Resulta que las megaempresas de monocultivo de soya transgénica que se desarrolla por los empresarios, pues en ese afán de acondicionar los espacios para el cultivo de esta planta, pues encontraron muchos huecos de cuevas y cenotes, y pues lo que hicieron es taparlos, es rellenarlos. Entonces, cuando vino la lluvia, pues el agua no tenía a dónde ir, porque los huecos naturales, las cuevas naturales que absorbían el agua, pues los taparon con mucho escombro, y el agua se almacenó por mucho tiempo, y hasta el día de hoy hay lugares donde todavía el agua está estancada. Entonces tuvimos un problema muy grave con la inundación, y en los lugares donde se pudo secar, hicimos una segunda siembra. Esta segunda siembra, pues también la perdimos porque como en forma de milagro o de maldición, apareció una plaga de gusanos en toda la península, pero así un montón de gusanos, y se comió toda la segunda siembra. Fue una cosa terrible. Y bueno, en el afán de mantener pues nuestra esperanza de cultivar esta tierra, pues lo que hicimos es una tercera siembra. Esa tercera siembra, pues curiosamente también se perdió. Algunos lo perdieron porque vino una sequía por un mes y no había lluvia y se murió, y en otros lugares llegó la langosta y se las comió. Entonces tuvimos 4 siembras, y las 4 siembras las perdimos. Fue una cosa impresionante. Entonces, sumando esta situación a la pandemia, pues nos quedamos en la península con los brazos cruzados, y bueno, el gobierno tomó decisiones tan lamentables respecto a la cuestión de la pandemia, sobre todo en el tema de la salud. Hizo un recorte presupuestal impresionante al rubro de salud,
Entonces, de tal manera que solamente las personas que tenían mucho dinero podrían salvar su vida de esta pandemia, de este contagio. Solo pongo un dato para tener una idea. De 10 personas que llegan a un hospital público, 7 se mueren. Y los que llegan al hospital privado, de 10, solamente se mueren 2 o 3. Pero bueno, en un hospital privado te cobran pues 1 millón o 2 millones de pesos para una atención. Y esto es muchísimo dinero. Pues la gente del campo no puede tener eso. La otra decisión que tomó el gobierno, que es muy lamentable, es el de no hacer pruebas, de no hacer test. Cuando la persona ya estaba con la enfermedad bastante avanzada, es decir, cuando ya tenía 1 día o 2 días de temperatura, es cuando le aplican un test y bueno, dicen, pues sí, tiene coronavirus, pero además el resultado muchas veces te la traen en 1 semana. Muchas veces cuando llega el resultado ya tiene 15 días que se murió el paciente y es cuando sabes que se murió de COVID. Entonces, la gente se iba muriendo porque no había pruebas. Y bueno, creo que esto le sirve para crear un discurso que bueno, es la verdad de la mañanera, de ese púlpito oficial, desde donde se nos mostró esas estampitas del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, el problema es que le dijeron a la gente que no se vaya a los hospitales, que hasta que se vea muy mal, hasta que se vea ya muy enfermo, entonces avisara que podría tener un problema. ¿Qué es lo que pasa? Pasaban 2 cosas fundamentales. Uno es que la gente se moría en su casa y lo otro es que se moría en el camino. Entonces la ambulancia venía y recogía a una persona que estaba a punto de morirse y después de 2, 3 kilómetros o 5 kilómetros, pues la persona se muere, no alcanza a llegar al hospital. Así se ha muerto una gran cantidad de gente. ¿Cómo taparon o cómo justificaron esta situación? Pues instalaron en edificios grandes una gran cantidad de camas y mostraban para el mundo que había suficiente lugar para la gente que se enfermara y tomaban fotos de esos espacios donde habían camas vacías y bueno, decían pues hay suficiente espacio y no nos está pegando duro el COVID porque ahí vean cómo hay suficientes camas, pero son camas que se instalaron sin ventiladores, sin las condiciones necesarias de salud y claro que no había gente en esos lugares porque no habían ningún aparato de salud que sirviera, que esté acondicionado como un hospital para atender a estas personas. Eso es uno. Y luego, pues no les interesaba llevarlo porque pues la gente se moría en su casa. Y tenemos hoy pues la prueba, una situación que dijo el vocero de salud, que es el doctor Hugo López-Gatell, dijo que pues la pandemia nos llevaría cuando mucho 6,000 muertos, es lo que había calculado. Y bueno, luego dijo a lo mejor 10,000, bueno, digamos en un caso súper catastrófico serían 60,000. Ya llevamos más de 100,000 muertos, que es número oficial. Número oficial. ¿Qué significa esto? Que si contamos todos los muertos, se habla, ahora sí como se dijo anteriormente, la percepción que tenemos es de más de 250,000 muertos o de 300,000 muertos que tenemos en este país. ¿Quiénes son los que estamos pagando más esta mala decisión? Los obreros, la gente subempleada y los indígenas. Nosotros los indígenas pues estamos peor que cualquier otro porque en las comunidades no tenemos hospitales. El hospital más cercano
para acudir está entre 20 kilómetros, 50 kilómetros o 100 kilómetros de la comunidad. Entonces, de la cabecera municipal, estamos de repente a 5 kilómetros o a 10 kilómetros, pero en la cabecera municipal no tenemos hospital, tenemos que ir a la ciudad capital, en este caso Mérida. Para llegar a Mérida, las comunidades estamos a 90 kilómetros o a 150 o a 200 kilómetros. La cabecera municipal cuenta con una ambulancia para 20,000 personas. Para una población de 20,000 personas hay una ambulancia. Y la ambulancia no tiene presupuesto para la gasolina. La persona que quiera usar la ambulancia tiene que sacar su dinero y poner su dinero y comprar gasolina y que se lo lleve por la ambulancia. Luego, el agua potable, muchas veces la gente tiene un atraso de no poderla pagar, y el municipio pone como condición pagar primero el recibo del agua potable para que te puedan prestar la ambulancia, pagar la gasolina y que te lleven a la ciudad de Mérida. Estamos en una situación terrible en México, en la península de Yucatán, con esto del COVID. Y bueno, quienes estamos entonces luchando por la defensa de nuestro territorio, pues nos dolió muchísimo más esto, porque en medio de esta pandemia, el presidente decide venir a inaugurar el inicio de la construcción del famoso Tren Maya. En medio de la pandemia viene a dar los banderazos de inicio de este trabajo, y todo el presupuesto que cortó a salud, que cortó a educación, que cortó a cultura, ese presupuesto lo mandó al proyecto Tren Maya. El proyecto Tren Maya ya subió 700% el costo de lo que originalmente se había presupuestado, 700%. Entonces, todo el dinero que se ha recortado, tanto a salud, a vivienda, a todos los servicios sociales, se están yendo al Tren Maya. Y aquí, sin estudios de impacto ambiental, porque no los hay, sin una consulta como marcan los acuerdos internacionales, principalmente el convenio 169 de la OIT, que nos dice que la consulta debe ser previa, debe ser libre, debe ser informada, debe ser culturalmente adecuada y debe ser de buena fe. Ninguna de estas características de la consulta se ha logrado pues hacer. El presidente llega y genera, en el contexto del populismo, genera un discurso donde dice, a ver, ¿cuántos están de acuerdo con el tren? Porque el tren les va a traer agua. Si no tienen agua, les va a traer agua. El tren les va a traer salud. El tren les va a traer educación. El tren les va a traer vivienda. ¿Cuántos están de acuerdo con el tren? Bueno, te preguntan una cosa así, pues cualquiera va a decir, pues está bien que venga, si me van a resolver estos problemas, pues bueno, que venga finalmente el tren. Y entonces levanten la mano y levantan la mano. Entonces, así de burdo, así de agresivo está esta situación. Y bueno, pues con las cosechas perdidas, con el COVID diezmándonos a mujeres, a hombres, a niños, a ancianos, con las inundaciones, con 4 huracanes que nos pasaron, no muy fuerte, pero finalmente nos golpearon 4 huracanes, y con estas medidas que ha tomado el presidente, con estos megaproyectos, que son 5 megaproyectos que nos tienen golpeado mucho. Uno es el tema de la soya transgénica, son miles de hectáreas que están cultivando, donde tumbaron una gran cantidad de selva, y hoy pues es monocultivo de soya, y uno de los dueños de esto es Alfonso Romo, el que acaba de renunciar, que era jefe de la presidencia de la República.
Él es uno de los que tapaba los cenotes aquí cerca de mi pueblo. Luego tenemos las granjas porcícolas, donde crían en cada granja entre 50,000 a 200,000 cerdos, en donde la tubería y los desechos de los cerdos los tiran en el cenote, y así se contamina todo el agua que tiene el manto acuífero aquí en la península. Luego tenemos el llamado turismo de alto impacto, que son como las inmobiliarias que construyen grandes hoteles y grandes restaurantes, en donde se ha hecho un estudio del agua que tiran, igual en los cenotes o en las lagunas, y han encontrado hasta restos de cocaína de los grandes hoteles que están en la Riviera Maya y en Cancún. Lo mismo pasa entonces con este famoso tren mal llamado Maya, que ha venido como a cerrar una gran cantidad de proyectos o megaproyectos, entre ellos los llamados parques eólicos y fotovoltaicos, que bueno, aquí mucha gente no ha logrado tener tal vez la información porque ha comprado esta idea de que las energías renovables son energías limpias, y es posible que sean limpias. El problema es que no ha sido limpio el modo como se han establecido aquí, porque le han arrebatado a los campesinos su tierra, y ha sido una invasión de territorio. Y finalmente, nosotros lo que decimos para cerrar esta parte, nosotros decimos, cuando invaden nuestro territorio y destruyen la tierra, el medio ambiente, el agua, pues también destruyen nuestra cultura y nos condenan a desaparecer como cultura indígena. De allí es el problema que tenemos y por lo que nosotros luchamos, y que en esta segunda parte mi compañero Russell va a explicar un poco qué hacemos con la asamblea en relación a estos megaproyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Sí, buenas noches. ¿Ya puedo dar inicio? Sí. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Esperamos que esta palabra de la asamblea pueda llegar y pueda tocar las fibras más sensibles de las personas que nos están escuchando en este momento. Como ha dicho mi compañero Pedro, nosotros estamos habitando en la península de Yucatán. Pues fíjense que, abriendo un poquito más el comentario sobre el caso del COVID, pues bueno, aquí en el estado de Yucatán, donde nosotros estamos, es un estado en donde el 60% o tal vez más del 60% de la población, pues somos indígenas mayas. De ese 60% de la población, una gran parte habita en pueblos y asentamientos pequeños. ¿Qué significa eso? Que en esos lugares no se tiene la cobertura de salud como en las ciudades más grandes, como la capital, como Ticul y otros lugares que tienen arriba de 40,000 habitantes. Esos lugares es donde se ha sufrido más el problema del COVID. ¿Y en qué sentido lo estoy comentando? Hasta el día de hoy, según la estadística oficial, el número de casos de COVID en el estado de Yucatán es de 24,500 casos. De esos 24,500 casos, tenemos un índice de mortalidad de 2,726. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de casi el 12% del número de casos totales de COVID que han fallecido. Y si agarramos y lo vemos de manera global, a nivel país, según la estadística, el estado de Yucatán tiene el mayor índice en casos de muerte de comunidades indígenas.
¿A qué se debe esto? Se debe a que el sistema de salud es muy vulnerable. Es un sistema de salud que se ha desgastado. Solamente con comentarles, en esas comunidades de las que te hablo, que están alejadas de los centros grandes de población, algunas están hasta 3, 4 horas de los centros de población, no tienen ni hospitales públicos y mucho menos privados. Si acaso hay un programa federal, hay un programa estatal que se le llama Caravanas de la Salud, en donde a esas comunidades llega una camioneta brindando servicios de salud, pero si acaso llega una vez al mes y da una atención, digamos, una atención básica a la población, que si esas personas que están en las comunidades no tienen la suerte de enfermarse el día que llega la caravana de la salud, pues ese día a lo mejor es gente que finalmente va a sufrir los embates de alguna enfermedad. Y en el caso del COVID es todavía más complicado porque en esas comunidades tampoco se tiene no se tiene el servicio de ambulancia, no se tiene el servicio de emergencia, y aunque lo hubiera, pues muchas veces son comunidades que están muy alejadas, con carreteras inservibles, de difícil acceso. Entonces, es aquí donde la población maya, pues es la que está sufriendo los mayores embates del COVID aquí en donde nosotros habitamos, donde nosotros vivimos. Si hacemos un análisis, es cierto, México es un país de leyes. Pues tenemos muchas leyes, tenemos un marco normativo, digamos, de primer mundo. Pero finalmente, ¿de qué nos sirve si esas leyes no se llevan a cabo, si esas leyes no se transforman en políticas públicas en beneficio de la comunidad? Solamente con decirte, por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución Política de México dice claramente que tenemos derecho a la salud y no dice que tenemos derecho a una caravana que va a llegar cada mes a mi comunidad. Tenemos derecho a la salud y por lo tanto el Estado tiene que garantizar ese derecho. Entonces, con este sistema de salud, digamos, inexistente en las comunidades, precario en algunas, vulnerable en la mayor parte, pues es que estamos enfrentando no solamente al COVID, sino que estamos enfrentando una serie de megaproyectos que se han estado asentando en el estado de Yucatán, que es donde nosotros habitamos. ¿Qué es lo que estos megaproyectos buscan explotar finalmente? Buscan explotar los recursos naturales que nosotros tenemos en las comunidades donde vivimos. Estamos hablando del agua, estamos hablando de los cenotes, de la tierra, del aire, de la luz solar. Entonces, todas estas grandes empresas, obviamente, con un sistema legal a favor, pues están asentando aquí en donde nosotros vivimos, deforestando grandes extensiones de tierra. Solamente por ponerte un ejemplo, en los parques solares y parques eólicos que ya se aprobaron para desarrollarse aquí en Yucatán, tenemos aproximadamente un cálculo de 15,000 hectáreas que serán deforestadas. Aquí en Yucatán tenemos un tipo de vegetación que se le llama selva baja y en gran parte la selva baja se encuentra bien conservada gracias a que se encuentra en las comunidades mayas. Entonces, lo que estas empresas están buscando es despojarnos del territorio para que finalmente puedan imponer su proyecto. Y ese proyecto tiene el permiso de las autoridades locales y también de las autoridades federales. Entonces, estamos hablando más o menos de 15,000 hectáreas de selva que serán deforestadas para que ellos puedan poner sus parques solares y parques eólicos. Y no solamente estamos hablando de esos 2 megaproyectos, como ya lo ha mencionado el compañero Pedro, sino que también estamos hablando de granjas de cerdos que aquí en el estado de Yucatán, hasta el momento,
se tienen contabilizado aproximadamente unas 200 granjas de cerdos. Y esas granjas de cerdos están ubicadas precisamente en el contorno de lo que se le llama el Anillo de los Cenotes, que es un sistema de agua dulce que tiene la capacidad de proveer suficiente agua para la población, porque muchas veces los sistemas de agua de las comunidades vienen de un cenote. Entonces, al estar las granjas cerca de las comunidades y cerca de los cenotes, estratégicamente el suministro de agua, pero son granjas que estamos hablando de 50,000 a 80,000 cerdos de producción industrial, que finalmente toda esta carne se exporta a China y a otros países, pero principalmente China. Entonces, hay un marco legal que regula este tipo de proyectos. La Ley General del Equilibrio Ecológico, aquí en nuestro país, dice, por ejemplo, el artículo 28, que para que se puedan instalar esos proyectos aquí en el Estado y en el país en lo general, tienen que presentar un estudio que se le llama Manifiesto de Impacto Ambiental. Y eso lo dice claramente el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Entonces, de esas 200 granjas, solamente 20 presentaron su manifiesto de impacto ambiental. O sea, que tenemos el 90% de esas granjas que están instaladas de manera ilegal. Bueno, pues nosotros, como parte de la comunidad maya, pues hemos visto que nuestros derechos se han visto vulnerados no solamente por el Estado, sino que también por estas grandes empresas. ¿Qué hemos hecho en ese sentido? Bueno, pues nosotros, recorriendo los pueblos desde hace muchísimos años, con el compañero Pedro llevamos más o menos 20 años recorriendo las comunidades de la península y nos hemos reencontrado con nuestra identidad y hemos visto también que al interior de las comunidades todavía existe una herencia cultural viva. Pues hemos visto que también existe mucha injusticia al interior de las comunidades, por lo cual decidimos, después de hacer ese recorrido por diferentes comunidades, organizarnos en una asamblea que le llamamos Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal. Aisel, por favor, si puedes poner la presentación. Bueno, aquí tenemos en esta presentación el nombre de nuestra asamblea, que se llama de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, que Muchimbal significa caminando juntos. Y eso es precisamente lo que nos ha llevado a nosotros a estar recorriendo las comunidades y platicarle a nuestros hermanos mayas de cuáles son los riesgos y cuáles son los peligros que en este momento están viniendo, y están viniendo muy fuertes aquí en toda la península, pero sobre todo en el estado de Yucatán. Por eso hemos decidido ya no solamente hablar de resistencia, de quedarnos donde estamos, aprender y de resistir, sino que también ya estamos hablando de organizarnos, de qué vamos a hacer juntos para frenar esta serie de megaproyectos que están viniendo a nuestras comunidades y están robando, están despojándonos de lo más importante que tenemos, que es nuestra cultura. Y cuando digo nuestra cultura, incluye el territorio, incluye la tierra, porque hace un momento comentaba Pedro, se han perdido 4 periodos de cosecha, 4 veces se ha sembrado y se ha perdido. Entonces, lo que tenemos presente en las comunidades es la milpa maya, que es el medio de subsistencia que históricamente tenemos los pueblos y comunidades mayas. Entonces, en esta asamblea, ¿quiénes somos? Pedro, por favor.
En esta asamblea está conformada por mujeres y hombres mayas de diferentes comunidades de la península de Yucatán, entendiendo que la península somos 3 estados, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Nosotros tenemos claro que los límites geográficos y políticos han sido impuestos. Nosotros no vemos la península como 3 estados, solamente fue una precisión geográfica. Nosotros vemos la península como un solo territorio maya. Entonces, cuando nosotros vemos afectados nuestra cultura y nuestra forma de vida, es que decidimos organizarnos. En esta asamblea, la mayor parte de los que estamos son ejidatarios, campesinos, que están cada uno desde su comunidad y que han sido amenazados por estos megaproyectos, que no hace un momento pues comentábamos cuáles son los megaproyectos y la magnitud de estos megaproyectos, solamente por darles una referencia. Cuando hablamos de un parque solar, en la comunidad de San José Tipque, donde yo soy habitante cercano de esa comunidad, aproximadamente 800 hectáreas que serán deforestadas para poder instalar 1.227.000 paneles solares, con todo el problema ambiental que esto trae, pero no solamente. Russell, su micrófono se desconectó. Russell, ¿me escucha? Entonces, la situación es que viene un enfrentamiento al interior de la comunidad. Bueno, esta asamblea, además, es una asamblea itinerante. O sea, nosotros no tenemos un local, nosotros no tenemos una oficina, nosotros no somos una asociación civil. Nuestro espacio de encuentro es alguna comunidad que decide resistir, que decide organizarse para que el megaproyecto no se desarrolle en su comunidad, porque la gente empieza ya a entender el problema que este proyecto trae en las comunidades, que es finalmente el despojo del territorio y la destrucción del tejido social, que también de eso depende en gran parte de nuestra cultura. La siguiente, por favor. En esta asamblea, nosotros tenemos principios que nos van marcando el horizonte por donde debemos de transitar. La primera cuestión es que las comunidades que están caminando dentro de esta asamblea, nosotros ni vendemos la tierra y tampoco la rentamos. Para nosotros la tierra es nuestra madre y rentar o vender la tierra es como rentar o vender a una madre, porque la tierra nos da de comer, porque la tierra nos alimenta, porque en la tierra hacemos la milpa, porque el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas depende en gran parte de la siembra que hacemos en la tierra. Por lo tanto, no la podemos vender ni la podemos rentar. Las comunidades que están caminando con la asamblea lo tienen claro y bueno, y es una consigna que tenemos en la asamblea. Esta asamblea tampoco es parte ni promueve religión alguna. Eso lo tenemos muy claro. Y una de las cosas más importantes es que en esta asamblea tampoco permitimos que sea parte de un partido político. Los partidos políticos han hecho mucho daño
aquí en nuestro estado y creo que en todo el país han hecho demasiado daño, porque de eso ha dependido mucho la corrupción, el mal manejo de los recursos. Y bueno, los que estamos en la asamblea, pues no permitimos que ningún partido político se integre a la asamblea. Y bueno, lo más importante para nosotros es que nos vamos a reencontrar con nuestra cultura y con la lengua que nos heredaron nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y una de las cosas más importantes es que también abrimos procesos para que la gente de la comunidad vaya conociendo cuáles son nuestros derechos que tenemos como pueblos indígenas, basados en el artículo 2 de la Constitución y también en el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La siguiente, Pedro. ¿Por qué estamos luchando? Bueno, estamos luchando para que el Estado respete nuestros derechos como pueblos. Y uno de los primeros derechos que se tienen que respetar es nuestro derecho a la autonomía. Y eso es muy importante, porque si nosotros transitamos nuestra vida como pueblos autónomos, significa que ninguna empresa con un permiso federal o con un permiso estatal va a poder entrar a nuestro pueblo si nosotros finalmente decidimos que no queremos ese tipo de vida, que no queremos ese tipo de desarrollo. Una de las cosas igualmente muy importantes que hacemos, que es finalmente el espíritu de la asamblea, es reencontrarnos con nuestra identidad y con nuestra identidad. En los pueblos y en las comunidades mayas se vive esa identidad, se vive esa dignidad y finalmente también nosotros aprendemos de eso. En el recorrido en los pueblos que realizamos constantemente, hemos aprendido muchísimo acerca de la palabra sabia, de los abuelos y de las abuelas, y sobre todo de cómo se ha resistido en las comunidades y a pesar de una conquista, mal llamada conquista de más de 500 años, que es más bien una invasión a nuestros pueblos, pues nosotros todavía estamos vivos, todavía estamos presentes en las comunidades y cada día nos hacemos más fuertes. Y sobre todo, en este momento, yo creo que lo más importante, ya escuchamos lo que está sucediendo con el COVID, pero no es solamente el COVID lo que estamos padeciendo, sino que viene todo un proceso de despojo y es un despojo legal, aclaro, porque se valen de ciertas leyes para poder entrar a las comunidades para imponer sus proyectos y finalmente arrebatarnos lo más preciado que tenemos, porque de eso depende la vida de nuestros hijos y de las futuras generaciones, que es nuestro territorio. Y concluyo ya con un pensamiento que es una palabra sabia, profética del Chilambalán. El Chilambalán es un personaje histórico representativo para nosotros porque significa el jaguar, que es palabra. Y para nuestra cultura, el jaguar es el símbolo de sabiduría, es el símbolo de decisión. Entonces, para nosotros la palabra del Chilambalán es una palabra que se tiene que respetar en los pueblos. Entonces, dice, por ejemplo, un pensamiento del Chilambalán: viene un tiempo con la carga de la amargura, que es el tiempo de la tristeza. Ay, pesada es la servidumbre que llega dentro del cristianismo. Ya está viniendo. Serán esclavas las palabras, esclavos los árboles, esclavas las piedras, esclavos los hombres. Llegará y lo veréis. Estamos hablando
de que este pensamiento del Chilambalán es aproximadamente del año entre 1500 y 1600. Y a pesar de ser un texto, una idea muy antigua, hoy vemos que cobra sentido, porque efectivamente, a pesar de que ya pasaron 500 años de invasión, hoy vemos que ya son esclavas las palabras, hoy vemos que ya son esclavos los árboles, esclavas las piedras y esclavos los hombres. Hay que aumentarle, esclavo el viento, esclava nuestra agua, esclava nuestra tierra, pero no lo vamos a permitir, porque justamente esos megaproyectos es lo que quieren hacer. Quieren convertir en esclavitud todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestra cultura, y eso no lo vamos a permitir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Russell, y de verdad, de todo corazón, les queremos agradecer, Sergio, Pedro, Russell, por tanta información y tantas experiencias por compartir con nosotros esta noche. Sabemos que estas conversaciones pueden ser difíciles, pero son tan importantes. Aquí se empieza en la conversación, el cambio, y les queremos agradecer su tiempo y compartir con nosotros todo lo que hicieron. Tenemos unos minutos para responder algunas preguntas de la audiencia, si lo tienen. Les pedimos a la audiencia si tienen alguna pregunta, dejarlas en el chat o en el Q&A y mi compañera Tatiana las leerá. Ok, bueno, primero que todo, muchas gracias a Pedro y Russell. Muy inspiradora y pues muy interesante la charla. Primero del Q&A tenemos a un speaker que vino el semestre pasado, Jonathan Friedman. Dijo: Pedro, muy fuerte su presentación. Y en el chat, las preguntas, tenemos una aquí de Natalia García. Dice: ¿han colaborado o tenido contacto con otros grupos mayas en otros países, como por ejemplo Guatemala? ¿Cómo discute antes de las fronteras modernas esta civilización se extendía por toda la península? Puedes comentar, Pedro. Sí, muchas gracias. Bueno, una situación lamentable que declaró el presidente de la República es que el COVID le había llegado al gobierno de la Cuarta Transformación como un anillo al dedo, que le iba a favorecer y bueno, pues no entendimos al principio qué es lo que quería decir, pero ahora que vemos cómo nos ha impactado y se ha muerto tanta gente sin la menor preocupación por buscar una forma de enfrentar la pandemia para favorecer la salud de los pueblos indígenas, pues hoy planteamos nuestra crítica al respecto. Lamentablemente el gobierno no ha puesto como prioridad de su trabajo la vida, la seguridad y la salud de los pueblos indígenas. Vemos el discurso de cada mañana más en el sentido de hacer campaña política, más en el sentido de pelearse con los otros partidos, pero no preocupado por esta situación que tenemos a día de hoy. Hay una actitud que lamentamos mucho de este gobierno. Parece una necedad cuando ha tomado una decisión. Ya no quiere escuchar absolutamente nada, porque nosotros hemos presentado estudios que académicos, científicos y universidades han hecho, estudios serios del mismo CONACYT, que es parte del gobierno,
sobre los impactos negativos del Tren Maya y simplemente ha dicho, no, esto es mentira, esto no es así, están equivocados, solo me quieren perjudicar en el gobierno y el Tren Maya es el mejor proyecto que tenemos. Entonces, hay una situación lamentable en la actitud de este presidente. Respecto al apoyo que hemos tenido en diferentes lugares, pues creamos nosotros en las redes sociales unos espacios que nos han ayudado a dar a conocer nuestra situación. Creamos un blog, creamos un Facebook y creamos un canal de YouTube donde subimos toda la información que se genera, lo que sucede en nuestros pueblos, pero también lo que investigan los académicos sobre el impacto ambiental que estos megaproyectos generan. Y pues lo lanzamos y la verdad es que ha habido mucha gente que lo ha visto, ha habido gente que nos ha manifestado su apoyo. Y bueno, nosotros como asamblea hemos decidido también, a diferencia de muchas ONGs que no nos gusta mucho cómo trabajan muchas de ellas, que siempre piden dinero por las cosas que hacen. Nosotros hemos decidido no pedir dinero a nadie, porque muchas veces el dinero termina de complicar la situación. Entonces, somos voluntarios todos los que estamos en la asamblea y lo que le hemos pedido a la gente que nos quiere ayudar es que por favor difunda en el medio donde está esta situación que nosotros tenemos, es que elabore unos pronunciamientos o unas cartas de apoyo y se lo mande a las instituciones y al gobierno para que le digan al gobierno que por favor respete nuestros derechos, que no nos siga vulnerando, que sea una presión social, una presión política, una presión de las universidades. Y bueno, el año pasado tuve la fortuna de estar en la Universidad de San Francisco, allá en California, y nos dieron una carta para compartir aquí de apoyo y la verdad es que eso nos ayudó mucho, nos gustó mucho, porque es una manera como finalmente esto puede llegar a mucha gente, porque la situación que padecemos aquí en México, hay la sensación o la percepción de que México tiene el mejor gobierno de toda su historia. En muchos lugares se piensa eso. No es así. Lamentablemente, hemos visto, por ejemplo, que las empresas de los sexenios pasados, que fueron empresas corruptas, siguen siendo hoy las mismas empresas que les han dado las licitaciones o adjudicaciones directas de los megaproyectos. Entonces, no hay ningún cambio. El gobierno, pues, con el populismo y con eso de que en una mañanera declaró muerto el neoliberalismo para este país, pues nosotros decimos ojalá que por declaración se muera, pero vemos que en la práctica política no ha sido así. Y bueno, nosotros tenemos entre los planes y trabajos que hacemos, pues el de recuperar, entre otras cosas, nuestro conocimiento de la medicina maya, la medicina herbolaria, que la verdad es que nos ha ayudado mucho más eso, porque es importante. Y lamentablemente la colonización y la evangelización satanizó nuestra forma de salud, de curarnos con las hierbas y con muchas otras cosas que nosotros creemos. Y bueno, una vez que esto permeó en muchos pueblos, ahora los hospitales no existen o si existen no tienen medicinas y si tiene alguna medicina no tiene médicos, pues nos quedamos en un estado de indefensión. Entonces estamos tratando de recuperar también ese conocimiento de ver cuáles son esas plantas que nos curan y que nos ayudan.
es una manera, y de reafirmar nuestra identidad. Y bueno, es una situación entonces que nos permite como pueblo maya informarnos, porque eso es una cuestión muy, muy importante, y compartir esta información, generar una reflexión en torno a ello. Y bueno, otra de las medidas que hemos tomado es la cuestión de los amparos. Hemos metido 6 amparos al Poder Judicial para frenar estos proyectos, pero pues es lamentable porque tenemos un gobierno tan fuerte justamente por su populismo, y el Poder Judicial se ha achicopalado, se ha rezagado y no ha querido aceptar nuestros amparos, con la justificación de que no tenemos interés jurídico y no tenemos interés legítimo. Han negado nuestro ser indígena porque no tenemos una constancia donde diga Pedro Uc es indígena, firmado por el gobierno tal. Como no tenemos ese documento, entonces dice que no soy indígena, aunque la ley dice en el artículo 2 de la Constitución que basta con la autoadscripción y nuestra conciencia para que sea respetado. Sin embargo, no ha sido así. Respecto a instancias internacionales, pues igual hemos pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente estos mecanismos pues creo que tienen mucho trabajo y tardan demasiado para responder. Desde el mes de marzo solicitamos una medida cautelar y hasta hoy no nos han contestado. Hasta hoy no se han dignado a decirnos si sí o no. Y bueno, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos le pedimos igual una medida cautelar. Esa finalmente sí nos la dieron en el marco del COVID, justamente porque nosotros alegamos que el gobierno estaba contratando a personas para trabajar en las vías del tren, y en esa aglomeración se estaban dando una gran cantidad de contagios por el trabajo que hacían sin las medidas que se deberían tomar. Y bueno, la Comisión Nacional nos concedió esta medida cautelar. No pasó nada. El gobierno simplemente no le quiso hacer caso porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que hace es una recomendación simplemente. Y lamentablemente el gobierno, frente a una recomendación, pues a lo mejor la toma o no la toma y punto. Y en este caso, pues no la quiso tomar. Sigue haciendo los trabajos a pesar de que hay una gran cantidad de contagios. Yucatán es uno de los estados donde se está dando un gran número de contagios de COVID. Y bueno, aún así, todavía hay una decisión como implacable del gobierno en desarrollar este proyecto. Pero bueno, lo que más nos ha ayudado es justamente los pronunciamientos de académicos, de universidades, de medios de comunicación. También los medios han jugado un papel muy importante con nosotros. La verdad es que muchos han tomado nuestro tema y lo han puesto sobre la mesa del país. Y si bien es cierto que no hemos logrado frenar este proyecto, también es cierto que hemos logrado que mucha gente lo vea como una amenaza a nuestra seguridad, una amenaza a nuestra cultura, una amenaza a nuestra lengua, y cada día se está dando mayor claridad sobre los daños que esto ocasiona. Y creo que eso ha sido un avance. Y también esto nos ha permitido fortalecer nuestra identidad, de buscarnos, de reencontrarnos. Si bien es cierto que también ha habido mucha división por la gente manipulada y corrompida por el mismo gobierno, que las comunidades hoy están divididas en torno al Tren Maya, también es cierto que ha habido unidad, ha habido búsqueda entre nosotros, reencuentros entre nosotros, y hay un proceso interesante de lucha, y que no solamente es resistencia, sino estamos pasando al otro nivel,
de tratar de frenar todos estos proyectos. Entonces, eso es un poco lo que les puedo comentar. Muchas gracias. Tatiana, yo creo que para respetar el tiempo de nuestros invitados, una pregunta más. Ok, perfecto. Entonces, vamos a una pregunta para el doctor Litewak. ¿Cuánta influencia cree que ha tenido los Estados Unidos en la determinación de las respuestas al COVID-19 en los países latinoamericanos, especialmente en Brasil, donde Bolsonaro tiene relaciones cercanas con la administración de Trump? Creo que la respuesta, la influencia ha sido mucho. Primero por estar retirado con un concepto, con una mentalidad racional del área de América Latina. Hace rato que Estados Unidos tiene olvidada América Latina, pero esto se ha agudizado en la época de Trump. Lamentablemente, lo que Estados Unidos ha hecho es lo mismo que han hecho líderes populistas de derecha o izquierda, es indistinto. El populismo es tóxico por naturaleza y el daño que ha causado, como ya lo decía Pedro en su presentación anterior, es terrible. Para mí, cuando yo escuchaba a Pedro, me reflejaba hasta las comunidades indígenas de Argentina con los mismos problemas, tal vez no los huracanes, pero sí los problemas son muy similares. Por consiguiente, el daño que ha hecho la administración Trump, yo no diría Estados Unidos, yo diría la administración Trump, en eso lo quiero separar. Estados Unidos hay un porcentaje de gente que votó mayoritariamente por otra cosa. Pero el daño que ha hecho la administración Trump al mundo, no solamente a Estados Unidos, a América Latina, con esta postura es inconmensurable. Creo que lo que está hecho, el daño ha sido mucho. Va a haber mucho más porque me preocupa, por ejemplo, pensar, y esto ya no tiene que ver con Estados Unidos, si va a haber un mercado negro de vacunas, si va a haber vacunas que a lo mejor se van a distribuir para algunos sí, otros no, que tengan, ustedes saben que se van a establecer prioridades para dar vacunas en cuanto a riesgo, en cuanto a profesión, en cuanto a actividades que son indispensables. Y ya estoy pensando que en América Latina va a haber un mercado negro de vacunas porque hay corrupción y porque es lógico, porque quienes puedan pagarlo lo van a tener de alguna u otra manera. Entonces, todo esto lamentablemente no es atribuible solamente a la administración Trump, pero la administración Trump ha hecho mucho por permitirlo. Creo, yo me despido con esto y aparte de, por supuesto, agradecerles a todos esta posibilidad de haber compartido con ustedes. Creo que tiene que quedar testimonio de esta época, porque si ustedes, más jóvenes que nosotros, que han vivido y han visto esta época totalmente inusual, una pandemia que no se había visto en los últimos 100 años, sino que es un testimonio no solamente de la parte epidemiológica, de la parte de salud pública, sino de lo que Pedro y Russell y otros han expresado. Yo ahí no coincido con algunas cosas que tengan que ver con la medicina indígena, ¿no? Pero eso es independiente, eso es para discutir en otro momento. Pero sí creo que tenemos un problema en común, que es que los abusos, los que describía Pedro, tienen que quedar reflejados. Porque esa gente, la gente que no ha tenido acceso a la salud o que la han dejado morir en sus casas o que ha sido mal manejada por el gobierno, eso ya no es culpa de Estados Unidos ni de la administración Trump. Es parte de la misma maldad generada por el populismo. Y yo creo que cuando se estudia esta época, que se va a estudiar alguna vez en el futuro, sobre todo por las reacciones tan absurdas de los gobiernos, debería haber material que recuerde lo que se ha hecho con una pandemia totalmente inusual y que más allá del daño producido por la enfermedad, el daño producido por el populismo de distintos sectores, derecha o izquierda, pero por el populismo y la ignorancia en nuestra región. Esa es mi opinión. Doctor Litewak, le agradecemos infinitamente su tiempo por estar con nosotros esta noche. Gracias por compartir con nosotros, por su presentación, su presencia esta noche. De verdad, le agradecemos. Para concluir el evento, queremos invitar a Pedro y Russell si tienen algunas palabras con las que nos quieren dejar esta noche. Antes de concluir, los invitamos.
Bueno, yo solamente agradecerles igual esta oportunidad que nos dan de estar con ustedes y de escuchar nuestra experiencia aquí en nuestra lucha. Pues la verdad, muchísimas gracias por todo. A ustedes. Bueno, sí, igualmente agradecerles mucho por este espacio que se ha creado en la Universidad de Berkeley y además pues comentarles que igualmente aquí donde nosotros estamos, si algún día pudieran visitarnos, pues estamos con los brazos abiertos para recibirlos a todos ustedes y compartirles en gran parte lo que nosotros estamos viviendo en toda esta zona. Y bueno, finalmente, gracias por este espacio. Gracias a Les usted. agradecemos, Melissa, por favor. les agradecemos mucho su compañía y participación y tiempo y de compartir todo su trabajo y experiencia. De verdad, muchísimas gracias. El evento ha concluido. Que tengan buenas noches a todos. Si quieren más información o si gustan, les voy a poner el correo del club para mandar información de eventos futuros. Muchas gracias, les agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Ya voy a cerrar el webinar. Ahorita les mando un mensaje, ¿ok? Que tengan buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros.